Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia precisamente va a adentrarse en una historia, yo diría, muy rigurosa, muy profesional y muy bien contada. Tenemos con nosotros invitado a Miguel Ángel Sánchez, historiador, buen amigo. Y por supuesto, Miguel Ángel ha hecho una disección, ha hecho una investigación sobre Girón que lo convierte, desde mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto hacia otros historiadores, en haber escrito lo que yo me parece que es la historia más rigurosa y más objetiva que se ha escrito sobre la batalla de Payá-Girón, la famosa Brigada 2506, que para nosotros son héroes y para el gobierno de Cuba eran mercenarios. Sí, señor. Bienvenido a Cuba Historia, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias de estar contigo nuevamente. Tú tienes una profesión y la cumples con mucha rigurosidad y con mucha profesionalidad, y es la profesión de historiador. Curiosamente tú en Cuba intentas hacer una historia de Girón y tuviste problemas, porque no eras oficialista y en cierto sentido sacaron tu historia del mercado. Háblame un poco de esa primera parte. Sí, ese fue un libro que yo hice, incluso con apoyo oficial inicialmente, ¿no? De un grupo que se había formado en Cuba, dentro del mismo ejército, para auspiciar las investigaciones históricas. Claro. Lo hago, Müller, porque no había en Cuba en aquel momento un libro sobre Girón. Sí. Y a mí me interesaba el tema. Yo había graduado como periodista en la Universidad de La Habana, estaba empezando a vincularme al mundo de la historiografía cubana a través de Manuel Moreno Fraginal, alguien que los lectores cubanos, un buen maestro, conoce muy bien, y me pareció que era necesario, o por lo menos para mí, el tema. Conocer el tema, porque además tenía familiares de ambos lados. Hiciste el libro. Y entonces hice el libro, pero hago el libro en una pauta que no es la pauta oficial, que no es la que les gusta. Y por lo tanto, cuando el libro se llega a publicar, y estuvo quizás estuvo una semana en las librerías. Una semana en librería. Sí. Y ese libro, ahí está la portada del nuevo libro. Estamos hablando del que hiciste del en Cuba, anterior. Que Girón no fue solo en abril. Es decir, como que es algo más amplio, es decir, es un combate más amplio, o muchos combates que se producen simultáneamente. Y el libro lo sacan del mercado. El libro lo sacan del mercado y me llaman a una reunión en el departamento ideológico del Comité Central del partido. Para hacerte la crítica sobre el libro. Para hacerme la crítica del libro. Y quien me hace la crítica del libro era una persona que había sido maestra mía de gramática en la Universidad de La Habana, que formaba parte de los cuadros de la sección de cultura. Y yo discuto con ella que lo que me está diciendo que no era verdad, porque el primer ataque que me hace es que yo he hecho un libro para desvirtuar la participación de Fidel Castro en Girón. Eso es un ataque muy serio en Cuba, antes y después, y todos los tiempos. Pero es que tu descubrimiento es todavía más serio, porque tú descubres la famosa anécdota del tanque Fidel combatiendo, que esa foto es falsa. Es una falsificación hecha un día después de la batalla, ¿no? Sí, bueno, yo no descubro, eso formaba parte cronológica. Claro. Lo que pasa es que nunca se había mencionado. Nunca nadie lo había dicho. Nunca nadie había dicho que esa escena es un día después de la batalla.
sino que se divulgaba en Cuba como parte del proceso de la batalla. Pudo haber sido en cualquier momento, el día 2, y la el día heroicidad 3. del comandante en jefe combatiendo Girón cuando todo era falso. Exactamente. Yo creo que yo fui muy bobo, vamos a decirlo, en creer que iban a aceptar eso. Bueno, porque todos nosotros tuvimos que pasar, los profesionales, los historiadores, los estudiantes, yo era estudiante en aquella época, tuvimos que pasar por esa ingenuidad de pensar de que todo el mundo era libre y tenía un pensamiento equilibrado, pero no era así. Sí. Solamente hace 3 o 4 años atrás, quizás un poquito ya más, hubo un guardaespaldas de Fidel que a la vez era un taquígrafo, que escribió un libro sobre hechos, y es la primera vez que en Cuba, aparte del libro mío, se afirma que eso ocurrió el día 20. Pero fueron 60 años después. Sí. No, el mérito tuyo es que lo hiciste en caliente. Sí. Eso No, es mentira. Y luego no se ha mencionado más. Es decir, eso es un hecho que no se menciona. No se menciona, pero sin embargo por ahí está la foto del tanque con Fidel apoyándose. Bueno, claro, porque esa es la foto épica. La foto heroica. Es la foto épica, sin mencionar el momento épico. Claro. Sí. Sin mencionar que eso era mentira. Sí. Que, o sea, Fidel no había participado en esa batalla y lo del tanque era una ficción para darle, en cierto sentido, más heroicidad al comandante en jefe. Sí. Dicho entre comillas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es la foto que ha quedado. Ahora, Miguel, ya después de esta anécdota del primer libro de Girón, tú haces el segundo libro que lo vas a publicar, aunque ya está publicado, pero lo vas a republicar con algunos arreglos y actualizaciones. Sí, el libro ahora mismo está en venta en Amazon. Lo mismo. ¿Y cómo se va a llamar este libro? El segundo bueno, libro. Ese libro se llama, está solamente en inglés. Sí. Se llama Bay of Pigs, The Two Sides of the Story. La Bahía de Cochinos, las dos partes de la historia. Las dos partes de la historia. Porque en un combate siempre hay dos partes. Hay tiros de las dos partes. Claro. Y hay movimientos. Mira, ahí está la portada del nuevo libro, ¿no? Bay of Pigs. Ya sé. The Two Sides of this Story. Exacto, los dos lados de la historia. Buena portada, bonita portada. Sí, es buena portada, pero espero que a la gente le guste más el interior que la portada. Hay una cosa, José Miguel, y lo queremos compartir con los amigos oyentes, ¿no? O sea, Girón tiene una importancia vital en los últimos 70 años de la historia de Cuba, porque Girón, o sea, el resultado de la batalla en Playa Girón consolida a Fidel Castro. O sea, consolida a Fidel Castro en el poder y llevan ya casi 70 años en el poder, haciendo lo mismo que hicieron los primeros años, ¿no? O sea, imponiendo por la fuerza, por el autoritarismo, reprimiendo, cogiendo mucha gente presa, maltratándola. O sea, siguen haciendo lo mismo. Claro, sí. Yo creo que ese es además el mérito de este libro, que por cierto, yo lo dije al principio, tú eres de los historiadores más rigurosos en este tema de Playa Girón. O sea, porque tú intentas, y lo dices en la portada, pero si te lees el libro es eso. O sea, hablar de las dos partes, porque si hay una guerra, hay dos partes. Exacto. Y no todo es bueno y malo. O sea, no todo es así. O sea, hay cosas, aspiraciones de ambas partes que es bueno resaltarlas, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta aquí, hasta tu segundo libro. Háblame un poco entonces de la razón de ese segundo libro que ya se va a publicar y es en inglés. Bueno, que ya está publicado. Ya está publicado, pero viene una versión revisada. Sí, lo que sucede es lo siguiente, pasaron muchos años, yo trabajé en Nueva York, en la prensa de Nueva York, y realmente no encontré tiempo para reescribir ese libro. Los viajes hasta Nueva York me llevaban muchas horas,
siempre que encontraba algún dato, si había la idea vigente de en algún momento hacerlo, y estaba guardando datos, estaba leyendo historiografía, Claro. escritos sobre el tema, pero conservándolo, siempre dejándolo como una posibilidad. Y solamente después que me jubilé, vine para Miami. Pudiste hacerlo. Encontré el tiempo para dedicarlo. Hay que dedicar mucho tiempo, porque... Escribir historia es muy complicado, Sí. tú lo sabes. Y además ya hay numerosos textos en revistas y en publicaciones sobre Girón con diferentes puntos de vista. Y uno tiene que mirar cuáles de esos puntos de vista son realmente los importantes y los que no son falsos y otros que son totalmente No, falsos. y los que meritan estar en el libro porque son Exacto, los que verdaderos. meritan ser mencionados en el Claro. libro. Y en ese sentido, pues, en sentido general estoy satisfecho por la obra. Y espero que, sobre todo el lector, la juzgue de esa manera, sin prejuicios. Claro. Esa No, es la- a mí me pareció el libro, lo digo por tercera vez, muy riguroso, muy historiográfico, muy serio, muy balanceado y muy profesional. Y por eso creo que los interesados en el tema de Girón no deben perderse este libro en inglés que ya está publicado, pero estás haciendo una segunda edición. Sí, una edición un poco mejor desde el punto de vista Con mejor de la traducción. organización interna del libro. Y después, cuando coja un respiro, pues terminaré la edición en español. Claro. ¿Qué sucede? Te voy a contar algo que es una cosa increíble. Resulta ser que ahora la edición en inglés, que es una traducción de la edición en español, ahora resulta que el libro en inglés tiene mucho más materiales que el original en español, aunque es el mismo libro. Porque a medida que me adentraba en el tema, Le he ido añadiendo, ¿no? le iba añadiendo. Entonces ahora me encuentro que el libro en inglés tiene mucho más material. Entonces tengo que volver atrás e incorporar al libro en español. Tienes que hacer una traducción del inglés al español. Sí, así mismo es. Tienes que hacerla. Así mismo es. Yo voy a hacerlo lo mejor. En lugar de estar buscando por página qué es lo que puse y qué es lo que no puse, ponerlo todo en español. Olvidarme de esa primera versión en español, que es la que da origen ¿Y cómo al libro. tú analizas, tú que has sido un estudioso del tema, yo diría hasta un estudioso obsesivo en el buen sentido de la palabra, porque le has dedicado a una versión del libro inicial en Cuba que te costó problemas con el partido y con el departamento ideológico del partido, y después aquí, o sea, sigues en el tema. Por supuesto, yo estoy 100% de acuerdo contigo, porque el tema no puede ser más importante. O sea, el tema de Girón, o sea, el tema de la batalla de Girón definió una consolidación del poder de Fidel Castro en Cuba. Al menos yo lo veo así. No, yo creo que eso es una opinión general, eso es un consenso Claro. general de que así fue, de que justamente ese hecho, esa invasión que iba a ser el final, al final lo que resultó fue que lo consolidó por todas las debilidades del gobierno de Kennedy. Es decir, Sí. No, además, como dices tú, o sea, se concibe la Brigada 2506. Yo conozco muchísimos brigadistas y tú también. Eran en aquella época hombres casi todos muy jóvenes. sí, así. O sea, que aunque el régimen cubano intentó siempre acusarlos de mercenarios, ahí no había ni un mercenario. Eran todos jóvenes idealistas con deseos de liberar a Cuba de el camino que escogió Fidel Castro de entregar la revolución cubana al estalinismo soviético. Esa es la realidad. Digo, yo al menos la veo así. No, fue así, efectivamente. Pero es un hecho durante un tiempo que fue escondido, porque los contactos de Fidel Castro y de Raúl Castro, sobre todo de Raúl Castro, que fue el que más se movió en ese sentido, mientras que Fidel como figura pública
no quería comprometerse. Estaba comprometido, pero privadamente. Sí. Sabía dónde iba. Fidel sabía perfectamente más que nadie la traición. Exactamente. Él sabía dónde iba, pero no quería mostrarlo. Raúl Castro sí, desde el primer momento, mantuvo una línea de acercamiento. Ahora, yo quisiera, Miguel, ya que estamos compartiendo con el amigo televidente un tema histórico, una de las cosas que más problemas te trajo en la primera versión del libro que hiciste en Cuba fue cuando tú descubres que la famosa foto del tanque, Fidel apeándose del tanque, combatiendo, era mentira. O sea, era una foto fabricada un día después de la batalla. Y esa foto todavía, la usa ellos. Y es una foto falsa. Háblanos un poco de eso. Es la foto simbólica. Es la foto simbólica. Eso sucede el 20 de abril. Esa foto. Esa foto sucede el 20 de abril, ya como a las 2 o las 3 de la tarde del 20 de abril. ¿Y la batalla qué día había sido? La batalla realmente, las tropas de Castro habían entrado a Girón a las 5 o 6 de la tarde del día anterior. El 19. Fue el último baluarte. Claro. Girón. El día 20 de abril, Fidel Castro se dirige con su escolta y algunos equipos pesados hacia el este de la Ciénaga, yendo hacia Cienfuegos, porque le habían dicho que allí habían... Y ahí es donde hacen la foto. No, la foto falta todavía, no te apures. Que había habido un foco de resistencia, que lo cual no era verdad. Y entonces regresa, porque hay uno de los barcos de la brigada que fue incendiado el primer día de la batalla, el 17 de abril, el barco Houston. El Houston, sí. Estaba en la bahía de Cochino. La gente que no conoce mucho de la geografía de Cuba, no se dan cuenta que la bahía de Cochino es una bahía y el resto es el litoral de la costa de la zona esa de la Sierra de Zapata. Y había que ir desde el este, desde Playa Girón, había que ir a Playa Larga, que es el final de la bahía de Cochino. Es Playa Larga. Como decir Guarabacoa en la bahía de La Habana. Claro. Para la gente que son habaneros, ¿no? Y desde allí, alguien le dijo a Fidel Castro que desde el barco, desde el Houston, estaban tirando. Le habían disparado a unos milicianos que se habían acercado. Que era otra falsedad. Que no era cierto. Porque el Houston fue un barco que encalló y empezó a quemarse desde el 17 de abril. Todos los que estaban allí se fueron porque ese barco estaba lleno de municiones. Claro. Y era el batallón 5, que era el batallón menos experimentado. Dentro del grupo de batallones que participó en Girón, el batallón 5 fue el último en constituirse. Y era el menos experimentado, era con reclutas que habían llegado a Guatemala casi 2 días antes, no 2 días antes, sí, pero bien unos días antes nada más que para moverse a Guatemala. Tenía entrenamiento fuerte. Con muy poco entrenamiento. Claro. Y esos miembros del batallón 5, los que sobrevivieron, hubo muchos que murieron en las aguas o murieron cuando el ataque aéreo hubo explosión. Y se refugiaron en la parte oeste de la bahía de Cochino y no pudieron llegar a Playa Larga. Era un batallón sin capacidad, habían perdido las armas. O sea, que los matan ahí después a casi todos. No los matan, no los matan. Ellos prácticamente no combatieron. En lugar de ser una brigada, en lugar de ser un batallón de combate, eran prácticamente náufragos. Eran prácticamente náufragos. Y muchos de ellos fueron recogidos después que termina Bahía de Cochino por los barcos norteamericanos que entraron a esa zona. O sea que algunos se salvaron. Algunos se salvaron. Algunos de ellos se salvaron. Más que de otros batallones. ¿Y ahí qué es lo que hacen? ¿Hunden al Houston? El Houston, esto fue un entretenimiento de Fidel Castro, uno de los entretenimientos suyos más. Él se acerca por la parte oeste de la bahía de Cochino, se acerca al barco y le dispara con un T-34, pero
no lo alcanza. Y entonces un guajiro de la zona le dice que poco más adelante había una zona del litoral que era de piedras y que desde allí el T-34 podía asentarse en la tierra en lugar de hundirse. Para dispararle. ¿Qué sucede? Que el T-34 es un equipo bélico con una limitación de alcance X. Pero ya en esa época las tropas de Castro contaban con un cañón autopropulsado de 100 milímetros. ¿Qué es que usan? Que se queda atrás. Se queda atrás en la zona de Buenaventura, también en el lado oeste de Bahía de Cochino. Y Fidel Castro manda a buscar ese equipo bélico. Y desde ese equipo bélico, los tripulantes, que ya tenían idea de cómo hacer eso, le disparan a Houston. Le disparan, consiguen lo que se llama un horquillamiento. Un horquillamiento significa que tú le disparas a un blanco, le das a un lado, le das al otro y el tercero ya da en el medio. Y Fidel Castro lo que hace es hacer el último, decir, disparen, ¿no? Yo no creo que él entró adentro y apretó el botón para dispararlo. Sí. Pero cuando el disparo da en el Houston y el Houston explota, y no se hundió todavía, se quedó muchos años. Explotó porque tenía dinamita. Sí, la dinamita no explotó. Ah, no. No, cosas curiosas, no explotó porque si no el barco hubiera desaparecido. Claro. El barco después quedó encallado y con el tiempo se desarmó y cayó para abajo. Había un beril allí, curiosamente había un beril y se perdió en la profundidad de la bahía de Cochino. Se hundió. Pero Fidel Castro, muy orondo, cuando ese disparo se produce la explosión de que la bala ha dado en el blanco, dice, fui yo el que lo hice. Todo era él. Sí. Y es verdad, porque lo cuenta un escolta de él. Sí. Lo cuenta un escolta el que hizo ese libro de Punto Cero a Playa Girón. Porque ese escolta hace la historia de cómo se enteran de todo lo que está ocurriendo en la Ciénaga y es el que acompaña a Fidel Castro como parte de su grupo de seguridad personal hasta la zona de la Ciénaga de Zapata. Un dato interesante es que Fidel Castro llega a la zona de la Ciénaga de Zapata alrededor de las 5 de la tarde del día 19 de abril. Antes había estado en el Central Australia también por la noche del día 17 de abril. Desde allí avanza un poco hacia la zona donde está la brigada, hasta un lugar donde le dicen la boca de la laguna, que es la laguna del Tesoro. Y de allí le informan, estando allí en la boca de la laguna, reunido con Fernández, preparando la ofensiva. Gallego Fernández. Con el Gallego Fernández, efectivamente, con el Gallego Fernández y otro de sus jefes militares. Y viene un grupo de la escolta de él que estaban en el Central Australia, que está como a 20 kilómetros de distancia más o menos donde ellos estaban, a decirle que se había producido un desembarco norteamericano en la costa norte de Pinar del Río y parte de la costa norte de La Habana. Que no era cierto. Lo cual no era cierto, pero fue una operación de engaño. Claro. Y yo también le explico en el libro, gracias a que pude conseguir el testimonio, no directamente, sino a través de otras fuentes, de otros relatos de cómo se hizo, y fue muy eficaz. Fue muy eficaz, además muy, muy elemental. No era esta cosa norteamericana ahora de la capacidad electrónica, no, eran unas velitas puestas en unos barquitos ahí casi que no, pues mentira, ni siquiera en barco, en llantas. Sí. En llantas de camiones. Balsa de llantas. Exacto, en llantas de camiones
con cierta cosa que reflejaban como si fuera una gran invasión. Tipo Okinawa, tipo Iwo Jima. Miguel Ángel, pero estamos ya, qué bueno que hemos compartido con el amigo televidente toda esta experiencia de Playa Girón. El libro, en la última versión del libro, me contabas antes del programa que la piensan presentar en la inauguración del Museo de Girón. Bueno, no es así oficialmente. Ah, bueno. Yo quisiera que el libro, ya la última revisión, por claro, decirlo, o la penúltima, porque siempre el libro lleva, después de la última, lleva otra más. Sí, sí. Yo quisiera que estuviera hecho para llevarlo allí y regalarle a los que asistan ese día al museo, y regalarle esta última versión, por lo menos comprar 20 ejemplares, 30 ejemplares, y que estén allí para los que... Bueno, para eso también tengo que tener el permiso del ejecutivo de la brigada. Para eso te lo dan casi seguro, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, pero bueno, no quiero hablar de cosas que todavía... Porque no solamente tú eres un historiador que ha seguido con mucha pasión el tema de Girón y lo has mostrado en tus libros. Entonces yo, supuestamente, en la inauguración del nuevo museo, el libro tuyo debe estar en la primera mesa, ¿no? Bueno, por lo menos el último. Por lo menos el último, y después de eso vendrán otros. Y ya nos quedan 2 minutos de programa. ¿Cómo te sientes tú como historiador por haber hecho este trabajo? Yo me siento complacido, Müller. Me siento complacido de haber hecho un libro serio, claro, con muy pocas concesiones. Cuando estuve en Cuba tuve que hacer muchas concesiones en el proceso de hacer el primer libro. De hacer el primer libro, y al final esas concesiones no valieron para nada porque lo recogieron. Claro, al final lo sacaron del mercado. Sí, a pesar. Sí, a pesar de todo. Bueno, porque estos regímenes que se basan en la mentira y en tratar de ocultar realmente la realidad y de oprimir al pueblo, son regímenes muy poco convincentes. Lamentablemente, Miguel, el tiempo se nos ha terminado. Te agradecemos muchísimo el venir a compartir contigo, con los amigos oyentes, tu libro sobre Girón, la batalla de Girón y sus 2 partes, porque obviamente en toda batalla que se cuenta hay 2 partes. Así que te dejo un minuto para que te despidas. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de hablar de esto que nos interesa, tanto a los cubanos, a los latinoamericanos, y en sentido general a los interesados en la historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos. Bueno, pues amigos, nos despedimos. Lamentablemente no hay más tiempo. Con Miguel pudiéramos estar hablando toda una tarde en sus pequeños detalles e investigaciones sobre Girón, pero no lo tenemos. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.